¿Cómo está, mi amado hermano? Muy buenas tardes, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Muy buenas tardes, mi amado hermano. Aquí, una vez más, presentándome con la gracia del Señor, la misericordia del Señor, porque su palabra mismo lo dice claramente. Así es, mi amado hermano. Que la palabra mismo lo dice claramente en Romanos capítulo 9, verso 16, dice, así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de que Dios quien tiene misericordia. Así es. Por eso es que siempre hay que darle gracias a Dios, porque Él es el único que tiene misericordia hacia nosotros. Si no es porque el que quiere correr o el porque está en la palabra, no, sino porque Dios le plació dar misericordia hacia un día más de vida. Mi amado hermano, la palabra mismo lo dice en Romanos capítulo 9, verso 16, mismo lo dice claramente. Claramente lo dice que así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Gloria a Dios. Así es, mi amado hermano, por eso es que nos sentimos agradecidos cada día y le tenemos que darle gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Así es, mi amado hermano. Una vez más, dándole gracias, pongámoslo en cuenta con nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío, por este día maravilloso que nos has dado, Padre amado. Gracias, Señor, en tus manos ponemos, Señor, este mensaje. Ayúdanos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, a los que estamos participando aquí en el video, sea tú bendiciendo a este grupo, Señor Padre amado, bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso, bendice a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros que estamos pasando, Señor. Tú conoces las persecuciones, tú conoces la angustia, tú conoces el tormento, Señor. Tú conoces, Señor, pero también quieres que nosotros pidamos, también como tu palabra dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Así es, mi Señor, te clamamos, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos protejas, que nos guardes, Señor. Como tu palabra dice en Salmo capítulo 91, verso 1. El que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. Y así es, mi Señor. ¿Qué puedo decir yo con mi Señor? Que Él nos protege, Él nos guarda, Él nos cuida, pero nosotros también tenemos que buscar del Señor, tenemos que buscar su rostro. Bendito sea tu nombre, Señor. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él nos va a librar, pero tenemos que buscar también, como su palabra mismo dice en Josué, capítulo 1, verso 9, dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y así es, mi amado hermano, Él va a estar donde quiera que nosotros vayamos, pero nosotros tenemos que también cuidar nuestro vocabulario, cuidar nuestras mentes, cuidar todas las miradas, más que todo, que no vayas a ver otras cosas que no sea de nuestro Padre Celestial, mi amado hermano. Así es que, mi amado hermano, tienes que separarte para que puedas también buscar el rostro del Señor, dejar a un lado el mundo y buscar lo celestial, buscar lo espiritual, mi amado hermano. Así es, porque la palabra mismo lo dice claramente. Bueno, mi amado hermano, dándole gracias al Señor por este día, por esta palabra que nos va a dar nuestro Padre Celestial y que nos ponga en nuestras mentes, en nuestro corazón esta palabra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Vemos como prefacio, como prefacio tengo que predique la palabra. Así es. Hay que predicar la palabra, hay que hablar lo que la palabra dice, lo que la palabra nos está hablando, hay que hablarlo. Y hay que manifestarnos lo que nos dice el Señor, lo que nos habla. Hay muchos predicadores que conversan sus historias, conversan muchas cosas, pero no predican la palabra. El momento de predicar es predicar la palabra, no conversar su testimonio o conversar otras cosas, sino la palabra de Dios, mi amado hermano. Y por eso te invito a que sigas adelante, seguir participando aquí en el Facebook, seguir participando en lo que es el video de la palabra de Dios, mi amado hermano. Vemos claramente, vamos a los libros de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Que predique la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3.
porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonotanarán maestros y conforme a su propia concupiscencia. Verso 4. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande y maravilloso el Señor. Vemos cómo nos habla en el versículo 2. Que predique la palabra. Predique la palabra se refiere del cuerpo entero, de la verdad revelada, lo cual significa la totalidad de la palabra de Dios, que instes a tiempo y destiempo. Expresa la idea del predicador, que se mantiene en una preparación constante para proclamar la palabra. Redarguye, el predicador debe tratar con el pecado tanto en la vida de sus oyentes inconversos como en los santos a quienes ministra, y debe hacerlo con certeza y denuedo. Reprende una sugerencia en algunos casos de la pena inminente. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Nos dice que redarguye y reprende, hay que hacerlo con delicadez, y además la paciencia se refiere a una delicadez, suavidad que debe aplicarse aun cuando el mensaje es rechazado. Sin embargo, la doctrina no debe cambiar, aunque sea rechazada la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que rechazamos la palabra de Dios, no escuchamos la palabra. ¿Por qué? Porque hay veces que nos duele la palabra, que alguien nos diga del pecado y nos duele y sentimos rechazar esa palabra. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros no estamos bien agarrados en la palabra y por cualquier cosa nos molestamos o nos ofendemos o nos resentimos. Y entonces la palabra, cuando la palabra bota y nos pega, es porque nosotros no estamos bien agarrados en la palabra y nos afecta. Pero cuando nosotros estamos bien agarrados en la palabra, no nos va a afectar la palabra, no nos va a hacer daño, porque nuestro Padre Celestial es el quien nos habla, el quien nos dice. Él es el que, por un ejemplo, le pongo un ejemplo. Nosotros como padre corregimos a nuestro hijo, como padre, corregimos a nuestro hijo, le pegamos, ¿no es cierto? Así nuestro Padre también nos pega también. Por eso cuando nos exhorta, cuando nos habla, algún predicador habla la palabra, nos exhorta a nuestras vidas. Por eso la palabra llega a tiempo a nuestras vidas. Reconoce a sí mismo reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así también tu Dios te castiga. Asimismo Jehová tu Dios te castiga. Asimismo como castigas a tu hijo, asimismo Dios también castiga para reprenderte. Porque cada palabra que nos habla, Él nos exhorta, sino que nosotros por nuestro propio pecado no dejamos que la palabra entre en nuestras vidas. Y como vemos que nos dio duro la palabra, sentimos ofendidos y nos resentimos, pero es para nuestro bien. Si la palabra te pegó es para nuestro bien, mi amado hermano, es para nuestro bien, para que así mismo como tú le reprendes a tu hijo, así mismo también Dios nos reprende, Dios nos da duro, nos castiga. Así como lo castigas a tu hijo, también Dios nos castiga. Pero hay veces nos duele la palabra y nos resentimos, pero la palabra mismo nos enseña, mi amado hermano. Por eso es que nosotros tenemos que cada vez leer la palabra más. Dios nos habla, en la Biblia nos habla bastante palabra y nos duele. Y vemos en el verso 3, ¿por qué vendrán tiempos cuando ni sufrirán la sana doctrina? La sana doctrina pertenece a los principios primordiales de la salvación del pecador.
la santificación de los santos, la cruz, es la respuesta para ambos y la única respuesta para ambos antes teniendo comezón de oír. Se amonestarán maestros conforme a su concupiscencia, se refieren a las personas que tienen oído y que tienen comezón para la palabra suave y agradable y que quieren recompensar generosamente al hombre que se compromete para hacerlo. Los oyentes de este tipo han rechazado la verdad y prefieren oír las mentiras. Por eso, porque nosotros hacemos eso, porque no nos agarramos bien de la palabra, no nos agarramos bien de nuestro Padre Celestial, de Jesús. Por eso Jesús dice claramente, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso nosotros tenemos que ser como la rama, prendernos bien en el árbol, que es Cristo. Si estamos fuera del árbol, no vamos a tener fruto y vamos a secarnos. Por eso que tenemos que prendernos bien del árbol de la vida, que es Jesucristo, mi amado hermano. Vemos el verso 4 que nos habla. Apartarán de la verdad oídos en aquel. Vemos ahí más adelante, vamos un ratito al verso 7, de más adelantito, nomás el verso 7. He peleado la buena batalla. Debería traducirse que ha peleado buena batalla, pues que algunas versiones dicen he peleado buena batalla. Pablo batallaba contra el pecado hasta el final. Bendito sea tu nombre. Grande, maravilloso el Señor. Lo que siguen a los falsos maestros no solo se tapan los oídos a la verdad, sino que procuran siempre mantenerse los oídos tapados para que nunca entre en contacto con la verdad. Se volverán a la fábula. Si es el mensaje de la cruz, entonces son fábulas. Vemos en Primera de Corintios, vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios. En 1 Corintios capítulo 1, verso 18, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios, mi amado hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande, maravilloso el Señor. Vemos claramente que nos habla ahí, apartarán, dice, de la verdad el oído en aquel. Los que siguen la fábula, maestros, no solo se tapan los oídos a la verdad, sino que procuran siempre mantener los oídos tapados para que nunca entre en las palabras verdaderas. Se volverán a la fábula si no es el mensaje de la cruz. Entonces son fábulas. Vemos claramente como nos había hablado nuestro Padre Celestial. Bendito y grande, maravilloso el Señor, Padre eterno. Así como habíamos dicho el mensaje, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia con nosotros. Bendito y grande, maravilloso. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Bendito sea grande y poderoso el Señor. Démosle gracias por estas palabras que hemos recibido. Poquitas pero buenas las palabras que nos ha dado el Señor. Tenemos que esta palabra meditarlo, ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos ayude. Y pidámosle sabiduría al Señor para que nos haga entender la palabra y que nos haga comprender. Pues hay que pedirle sabiduría, ciencia y conocimiento del alto. Dice el Señor, pedid y os daré. Pero hasta ahora no has pedido nada, dice. Pero no pidas riqueza, no pidas carro, no pidas casa. Pide sabiduría, como pidió
el profeta Salomón pidió sabiduría. Y así mismo nosotros tenemos que pedir sabiduría, que nos dé sabiduría para entender más de la palabra y comprender más, mi amado hermano, que nos dé ese Santo Espíritu, que nos dé para que seguir buscando su rostro, seguir buscando la palabra de Dios. Démosle gracias. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias por este mensaje maravilloso que nos has dado, Señor. Gracias, Padre amado, Señor mío. Gracias por cada día que nos das, cada mensaje, cada palabra nos das a nuestra mente, a nuestro corazón. Ayuda a meditarlo, ayuda, Señor, a ponerlo, Señor, en práctica también. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, porque tu palabra dice claramente, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así es, mi Señor, te estamos clamando, te estamos pidiendo. Como tu palabra también dice claramente en Hebreo capítulo 4, verso 16, dice claramente que dice, pues, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y así es, mi Señor, estamos acercándonos, pidiéndote, Señor, que nos ayude, que nos proteja, que nos guarde, Señor. Guarda nuestra salida y nuestras entradas, Señor. Guárdanos este maligno que está en el ambiente, Señor. Guárdanos, Señor, báñanos con tu sangre preciosa, cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, Señor. Cuídanos, Señor, porque tu palabra dice, el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. También tu palabra dice que nos librará del lazo del cazador de la peste destructora. Y así es, mi Señor. Líbranos de ese lazo del cazador de la peste destructora, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, usted y toda su familia.